Vale, pues gracias, José, de nuevo por la presentación. Es cierto lo que comentas de que llevamos ya muchas webinars, hay mucha oferta en las redes sociales de formación. Es cierto también que tanto el sector odontológico como el técnico ha mostrado en este confinamiento mucho interés por la formación. Es una buena forma de ocupar el tiempo que cuando tenemos la rutina de trabajo no podemos dedicar a todo este grado de formación que se nos ha ofertado. Y bueno, con este se nos ocurrió un poco pues proyectar el día a día. Digamos que no es tan didáctico el webinar que vamos a presentar Carlos y yo, va a ser más transmitir un poco la relación real y diaria que mantenemos del flujo de trabajo en relación al digital. Vale, la charla la ha llamado las claves del éxito digital en la relación laboratorio y clínica dental. Y vamos a basarnos en ello, mostrando unos casos que cada uno presenta un tipo de complejidad y la resolución digital que le hemos dado al caso. Antes de nada, pues bueno, quiero comentaros a través de un vídeo, como decía José Carlos al principio, fijaros lo importante del cambio de comunicación que ha existido a nivel global. Imaginaros este tipo de confinamiento sin las herramientas digitales que tenemos hoy en día a mano, como pueden ser tablets, teléfonos, ordenadores, y con la oferta de aplicaciones que nos ofrecen una conectividad global a tiempo real, donde podemos tener una comunicación. Imagina un confinamiento sin este tipo de herramientas. Hubiéramos tenido, además de un confinamiento, hubiéramos tenido un aislamiento social sin tener la posibilidad de comunicación. Eso mismo se extrapola también al mundo laboral y es lo que queremos mostraros. Antes de nada, os voy a mostrar este vídeo que Carlos y yo llevamos en todas nuestras presentaciones. Es un vídeo muy significativo, cada frase nos hace pensar bastante en la situación digital, tanto social como profesional en la que nos encontramos, y damos continuación a la charla. Espero que os guste. Bueno, pues cada frase nos hace reflexionar un poco y mirarnos un poco en ese espejo en el que nos encontramos a nivel de comunicación y de digitalización, tanto en el mundo personal como en el mundo laboral. Y ello nos lleva un poco a reflexionar en la situación que nos encontramos actualmente en los laboratorios y las clínicas dentales y realmente de dónde venimos también. Mirar, con esta diapositiva quiero reflejar un poco, dar un poco el reflejo de lo que aún mantengo este tipo de relación, pero no es la que vengo a mostrar, la que vengo a mostrar es con la que realmente me encuentro cómodo y soy más eficaz trabajando.
Es muy frecuente, digamos, un poco una parodia, ¿no? Lo que quiero hacer con la servilleta, que aunque, insisto, también la hemos recibido así, la hemos recibido en folio, en prospectos de una caja, y la comunicación analógica se convirtió un poco en la transmisión del nombre del paciente, y con suerte algunos datos más, como podrían ser el trabajo que se va a realizar, el color en algunos casos y una fecha o no. Acompañado de un alginato y de una toma de impresión en silicona del trabajo que se va a realizar, la mordida, todo metido en una misma caja, el chico del reparto yendo a por el trabajo. ¿Y con esto qué quiero mostrar? Pues que realmente la comunicación para el técnico dental se ha visto en una situación incómoda, incluso que creaba situaciones que creaban confrontación entre la clínica y el laboratorio, porque a raíz de estos pocos datos, yo no voy a personalizar mi trabajo, voy a tratar mi trabajo como un trabajo en serie. A mí no se me aportaba, o en la parte analógica no se aporta datos para yo obtener dónde están los labios del paciente, la sonrisa, dimensión vertical, el plano de línea media, el plano horizontal, si tiene el plano bipupilar inclinado, y todos esos datos me los tenía que imaginar en dos modelos de escayola montado en un articulador, plano vertical y horizontal inventados, y todos ellos, cuando se llegaba a clínica, el clínico tenía una alta expectativa del trabajo, y cuando no se cumplían, pues empezaba un poco la relación de dónde venía el problema, qué ha pasado aquí, la oclusión no va, los planos están inclinados. Y si ya nos ponemos a hablar también un poco del tema de vaciado de modelo, impresiones, materiales de impresión, ajustes, pues todo eso se iba de las manos de una forma importante, y que creaba bastante incompetencia a la hora de poder satisfacer al cliente y al paciente final, lógicamente. En la charla de hoy vamos a desarrollar lo que sí realizamos a diario el doctor Carlos Parra y yo, y con lo que hemos visto en contrapartida, una resolución de trabajo totalmente predecible, y unos trabajos donde el clínico forma parte activa del desarrollo del trabajo en la parte del laboratorio. O sea, Carlos Parra participa activamente de mi trabajo, él participa en el diseño, participa en la planificación inicial, y yo le hago muy partícipe, intercambiando con herramientas que veremos ahora mismo cómo usamos. Le hago muy partícipe del diseño, y él pues opina, él ha visto al paciente y él ha mantenido conversación con el paciente y sabe perfectamente qué trabajo quiere recibir, y él me ayuda a crear ese trabajo para satisfacerle. Con ello le doy paso a Carlos, me descuelgo, me desconecto, y él hará muestras de esas herramientas con las que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Hola a todos, os saludo yo ahora también, ya que me dan paso. Y bueno, pues vamos a ver la parte clínica de lo que os estaba comentando Alejandro, ¿no? En la que la relación entre ambos pues ha cambiado, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado? Pues ha cambiado porque entra en juego un elemento que es la ontología digital, que muchos la relacionamos únicamente con el elemento de toma de impresión, que es el escáner intraoral, ¿no? Que es sacarle fotos o sacarle la digitalización de la boca de nuestro paciente. Entonces, lo primero que nos encontramos los clínicos cuando comenzamos a hablar de odontología digital o nos aventuramos en este nuevo formato de trabajo es que relacionamos ese escáner con que es un elemento para sustituir esa toma de impresión compleja o sobre todo incómoda para el paciente, que le daba náuseas, y que es una herramienta para sustituir pues, ese momento de incomodidad de tomar las medidas o tomar las impresiones a nuestro paciente. La realidad es que la odontología digital es un elemento que ha llegado para mejorar nuestra ergonomía en clínica, nuestra ergonomía en cuanto a la comunicación con nuestro laboratorio y, en definitiva, a la ergonomía final de los trabajos que estamos realizando en clínica. Entonces, no podemos ver la odontología digital como solamente el elemento de toma de captación, que es el escáner, sino como un nuevo formato de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, si lo comparamos con lo que veníamos haciendo en clínica y un poquito con la diapositiva que nos ponía Alejandro, ¿no? De qué le llegaba él al laboratorio,
Fijaros que ese método analógico de trabajo que teníamos entrañaba ya una serie de errores que arrastrábamos desde la clínica al laboratorio. El primero de los errores podía estar en el mezclado, ¿no? Que no mezclásemos bien los alginatos, por ejemplo, que no mantengamos el ratio de polvo-agua que marca el fabricante, por ejemplo, o que el mezclado de las siliconas lo hiciéramos sin guantes, que no apliquemos bien el tiempo suficiente esas medidas y arrastremos con demasiada premura o moviendo la cubeta dentro de boca del paciente y provocando arrastres, o que incluso que los vaciados en clínica no fueran buenos si hiciéramos invasiones de las zonas de preparación o no se vieran bien porque hubiera burbujas o defectos en la escayola. Entonces, todo eso va a entrañar una serie de problemas que yo le voy a arrastrar a Alejandro, por los cuales luego el trabajo puede que no vaya bien. Entonces, estamos limitando de esta manera no solo el resultado final de nuestra clínica, sino también estamos limitando el trabajo del técnico de laboratorio porque le estamos complicando su labor de podernos confeccionar una prótesis adecuada a lo que necesita el paciente. Todo esto sucede porque aunque tomemos la mejor de las impresiones a nivel analógico, con los mejores materiales y el vaciado se haga en una campana de vacío con la mejor escayola, siempre vamos a arrastrar un margen de error de entre 300 a 500 micras con respecto a la boca real del paciente. Esto se traduce que en lo que va a fabricar Alejandro, nuestra prótesis, el modelo sobre el que él va a trabajar, ya va a tener que haber una serie de correcciones porque hay un defecto con respecto a la boca inicial, hay una falta de información con respecto a la boca inicial. Sin embargo, si trabajamos con un flujo totalmente digital, actualmente encontramos que nuestro margen de error se va a reducir a 50 micras. Entonces, por muy complicado que lo tengamos o por muy difícil que lo hagamos, siempre vamos a obtener un modelo mucho más fiable de lo que es la boca real del paciente que si lo hacemos de una manera analógica. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado en mi manera de trabajar que cuando comienzo la primera fase de la prostodoncia con mis pacientes, ya no comienzo tomando una silicona, un alginato y mandando unos modelos en escayola y una cera a mi técnico de laboratorio. Todo ha cambiado porque ahora lo que le envío son elementos de trabajo mucho más completos, con mucha más información, para que él sea capaz de ver lo que yo tengo sentado en el sillón. Para mí sería ideal que Alejandro pudiera desplazarse hasta mi clínica y ver a mi paciente en persona. Pero es que da la situación de que Alejandro y yo estamos a 600 kilómetros de distancia y a pesar de así trabajamos juntos teniendo el laboratorio en el sur de España y yo estando en el centro de España. Esto lo conseguimos porque lo que yo le envío a él es toda esta información que veis aquí mediante el flujo digital. Es decir, el flujo digital nuestro no va a ser solo la toma de impresión 3D de mi paciente, del interior de la boca, sino va a consistir en toma de fotografías y de vídeos de la cara de mi paciente, fotografías intraorales. En el caso de las planificaciones quirúrgicas le voy a enviar incluso radiografías y tags de mi paciente. Por supuesto, la toma de colores, que es muy curioso, pero cuando empezamos a trabajar con flujo digital nos empezamos a dar cuenta que los pacientes no solo tienen color A1, A2 y A3, sino que hay una serie de gama colorimétrica que no empleamos habitualmente y que ayuda muchísimo a los técnicos que son finos y que son realmente artistas como Alejandro a coger esos matices de color que tú le estás mandando y que pueda jugar con los tintes para tus prótesis definitivas. De manera que le da tinciones a los dientes y quedan mucho más mimetizados con respecto a los naturales que él tiene y cometemos muchos menos errores de color gracias a eso. Entonces, toma de color intraoral, el escaneado intraoral y, por supuesto, con la nueva llegada ahora de los escaneados faciales en 3D, pues todavía más información. Fijaros, si yo a él le envío 2 piedras en escayola, ¿no? 2 bocas de escayola, como se diría vulgarmente 2 piedras, y una mordida, qué difícil es para él recrear esa cara o ese elemento facial de mi paciente que si yo le envío todos estos elementos que estamos viendo aquí, ¿no? Él va a poder hacerse una idea mucho más real de cómo es mi paciente y de qué situación estoy trabajando para mi paciente y sobre todo qué es la estética que yo busco o cuál es el resultado final protético que yo busco para mi paciente. La idea es facilitarle el trabajo para que él pueda fabricar lo que yo necesito para que se adapte. ¿Qué ha cambiado también bastante? Pues nuestra comunicación directa, porque si veníamos de una comunicación en la que de repente me llamaban por teléfono, que me llamaban del laboratorio, y ahora con la nueva ley de protección de datos ni siquiera me daban el nombre porque ellos no lo tenían, simplemente me daban un número de historia, yo me tenía que poner a buscar qué paciente era, si además no estaba en esa clínica trabajando en ese momento, sino que estaba en otra, yo tenía que ponerme en contacto con la clínica para que me facilitaran el nombre del paciente, ver los datos y demás. Era una comunicación bastante compleja. De ahí pasamos al WhatsApp, en el que Alejandro
pues a veces me escribía en horas suyas de trabajo, pero en horas que yo no estaba en esa clínica o que yo estaba descansando, y para mí también era mucho más complejo poder charlar con él de los trabajos de mis pacientes por lo mismo, porque yo no tenía acceso a los datos en ese momento, no sabía de qué paciente me estaba hablando, me lo tenía que imaginar, recordar, y era bastante más compleja nuestra comunicación y nuestra fluidez a la hora de solucionar pues problemas con los trabajos que teníamos en activo. Todo eso también ha cambiado con el flujo digital, porque ahora disponemos de herramientas de comunicación, como pueden ser el Sinergia de Fibo, la comunicación a través del Communicate de 3Shape, en el que yo voy a tener aplicaciones móviles en las que voy a poder acceder al paciente con el que él me está chateando en directo, ¿no? Para preguntarme las dudas, me conecto, veo en 3D la boca de mi paciente, veo los elementos que yo le he mandado a él, ya sean fotos, vídeos, escaneados faciales, tengo todos los elementos en la aplicación, accedo a la información, chateamos en directo y resolvemos los problemas y dudas en el momento en directo. Esto mismo lo tengo en aplicación tablet, lo puedes tener en el ordenador, de manera que puedo acceder a la información de diferentes métodos, igual que puedo acceder pues, a Netflix o cualquier otra plataforma en cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, es una manera de estar conectado con mi trabajo en el momento que necesito para resolver los problemas en el momento que necesito. Si esto lo traslado a una comparativa analógica de como hacíamos antes, fijaros el paciente que le habíamos tallado y habíamos dejado a lo mejor poco espacio o había que hacer algún tipo de corrección en el tallado o lo que fuera, y el paciente tiene que ir y venir varias veces porque el trabajo no está bien realizado o no me va a ajustar adecuadamente y demás. Todo esto te suponía idas y venidas de trabajo al laboratorio y idas y venidas de paciente a mi clínica. Todo eso se ha solventado porque mi paciente, sin salir de la clínica, yo ya estoy en contacto con mi laboratorio, me va a contestar acerca del escaneado que le acaba de llegar, puedo hacer recorrecciones en el momento sin que el paciente se vaya, o puedo citar previamente a mi paciente para hacer esas correcciones y volver a escanear y volver a reenviar. Entonces, estamos ahorrando tiempo de clínica, tiempo de visitas y sobre todo mejorando las idas y venidas de nuestros trabajos al laboratorio porque cerramos mucho más el flujo y no tenemos que andar esperando y llevando trabajos tantas veces como sucedía antes por los errores que se cometían. Entonces, ¿qué puedo hacer digitalmente con el flujo digital? ¿Qué puedo hacer actualmente con ello? Pues fijaros, ya se puede hacer casi de todo, por no decir de todo. Rehabilitaciones completas, coronas, habréis visto webinars a startar, porque hay una gran, como os decíamos antes, todos los doctores tenemos ahora mismo acceso a una cantidad de cursos y de formación que hablan de todo y podemos capacitarnos y formarnos para el mundo digital porque hemos recibido charlas de todo. Entonces, no vamos a entrar hoy en profundidad en cómo hacer todos los trabajos, pero sí que vamos a hablar de aquellos trabajos complejos o aquellos trabajos que antes nos resultaban más complejos a nivel clínico y a nivel laboratorio y que ahora vamos a poder abordar de una manera más fácil gracias a este flujo y a esta mejora de la comunicación entre ambos. Entonces, si os parece, vuelvo a dar paso a Alejandro para que comencemos con estos abordajes. Vale. ¿Lo tienes? Estoy de vuelta. Venga. Sí. Vale, pues me engancho de nuevo y ahora voy a dar paso un poco al hilo que comentaba Carlos de todo lo que podemos hacer digitalmente y qué beneficios le otorga el flujo digital al laboratorio en la relación, siempre hablando de la relación con la clínica. Mirad, es para el técnico dental, para satisfacer el resultado final de su trabajo y que su trabajo no se perdiera en una última prueba donde dijeran que el trabajo no iba, la obsesión del técnico dental es trabajar con la situación de tensión cero, aquello que llamamos pasividad. Nosotros vamos a trabajar sobre elementos rígidos en boca que la clínica con mayor o menor pericia nos va a transmitir o nos va a transferir a través de una cubeta con material de impresión donde utilizando alambre, hilo dental, resina ferulizando, quiere conseguir trasladar la situación de los pilares en boca al modelo de escayola. Esa situación ya es compleja si hablamos de implante en situación múltiple y si hablamos en conexiones internas, esa situación múltiple en conexiones internas, pues las divergencias se multiplican aún más, entonces la pasividad es complicada y es compleja de conseguir. El técnico, como digo, siempre ha estado obsesionado en conseguir esas pruebas donde mando cortada la ferulización, el clínico la pega, me la devuelve, obsesionado por esa tensión cero. Vamos a ver una serie de factores por los cuales esa
pasividad, aún haciendo un trabajo celoso sobre ella, se va a ir complicando. Esos factores vamos a verlos como son desde el inicio hasta el fin, y todos van a estar basados en que vamos a trabajar con materiales que van a sufrir constantes cambios volumétricos en cuanto a expansiones térmicas y contracciones. O sea, desde el punto de vista en la toma de impresión ya tenemos el primer sesgo de riesgo, basándonos en que si la situación de los transfer es correcta o no. El segundo paso sería si mi vaciado va a ser correcto o no. Lógicamente, cuando yo hago el vaciado, a no ser que fuera un caos visual, difícilmente voy a poder detectar si mi modelo de trabajo va a estar correcto o no. Por ello, debo realizar esa pasividad para asegurarme que mi trabajo me va a dar garantía de uso para que el desarrollo hasta la fase final me garantice que lo que suceda en él en boca está correcto. Después no olvidemos que también trabajamos en el proceso analógico, también trabajamos con tipos de ceras, con diferentes tipos de temperatura de fusión, de enfriamiento y expansión térmica y contracción térmica. Un material ya que creaba bastante distorsión a nuestras restauraciones. Sin olvidarnos también del proceso de revestido, fusión de nuestro modelado y colado del metal fundido y enfriamiento de ese metal. Y por último, el recubrimiento estético de nuestras restauraciones, que durante él nuestras estructuras sufrían unos shocks térmicos debido a las constantes entradas y salidas de los hornos de porcelana. Toda esta suma de fases difícilmente también podrían garantizar que lo que el clínico en la primera fase me transmitió en una toma de impresión, yo garanticé que estaba bien con una pasividad. Después de pasar por toda esta fase, difícilmente el técnico tenía la garantía o la seguridad de que el proceso final cumplía los mismos requisitos de exactitud y eficacia que al principio. Entonces podemos decir que la pasividad es una situación prácticamente imposible en el proceso de trabajo analógico, llegando a ser imposible hasta para poder controlarlo. ¿Cómo podemos detectar esa falta de pasividad? Pues el técnico recurría a una serie de herramientas para verificar siempre sobre el modelo que la situación del trabajo estaba pasiva en el modelo. ¿Cómo hacíamos? Pues conocéis, no sé si conocéis el test de Sheffield, que consistía en llevar nuestro puente al modelo una vez colado y repasado, y simplemente apretando uno de los tornillos de un extremo o del otro, el puente tenía que sentirse totalmente ajustado, aunque solo fuera un tornillo en un extremo. Si por el contrario en la fotografía de la derecha, al apretar el tornillo de un extremo me levantaba mi puente, era un indicativo de que esa situación no había una pasividad. O sea, al apretar el resto de tornillos tendría que forzar el puente y transmitírselo a los implantes de los tornillos, y eso ya provocaría una parte de fracaso. Como digo, el test de Sheffield ayuda al técnico a saber que el proceso por el que ha pasado la producción de su estructura metálica sobre el modelo garantiza que la situación final está basada en la misma situación inicial. En el modelo, lógicamente, el clínico al llevar a boca también puede hacer la misma técnica del test de Sheffield, apretar tornillos de los extremos y valorar qué sucedía. En el mayor de los casos, en la parte de colado analógico, se había convertido en algo frecuente el cortar, ferulizar en boca, devolverlo al laboratorio y el laboratorio tenía que soldar. Se había convertido en totales múltiples de sobreimplantes de conexión interna, se había convertido en una circunstancia totalmente, en una técnica habitual. Aparte, eso ha llevado a que hubiese una reunión urgente entre la parte clínica y la parte laboratorio y crear unos protocolos de trabajo y hacer una planificación donde tanto esfuerzo por la parte de la clínica y tanto esfuerzo por la parte del laboratorio, en el caso de que hubiese una comunicación en la parte analógica por conseguir una satisfacción final del trabajo, todo ese esfuerzo se reducía en que si había que cortar, soldar, había que garantizar tanto esa fase para que al final el resultado fuera, como hemos visto en la diapositiva anterior,
tuviéramos que partir de una situación donde había fracaso continuo, la llegada del All on 4, la llegada de todo sobre 4 y de cualquier forma y cualquier material, produjo un grado de insatisfacción muy grande. O sea, el paciente con 4 implantes sustituía una situación de restauración total, pero a un periodo corto o medio plazo, esa fotografía a todos nos hacen recordar a algo frecuente que hemos visto y hemos padecido o hemos tenido que solucionar viniendo de otra clínica o de otro laboratorio. Que voy a hacer un resumen rápido, tampoco pretendo extenderme mucho, de cómo hemos llegado a la situación y por qué hemos pasado los técnicos de laboratorio hasta llegar a la situación inicial en el proceso más analógico al proceso más digital. Mirad, la primera aparición de restauración en el laboratorio se utilizaron pilares mecanizados en titanio, donde el clínico podía, de una forma circular, dejar atornillado directamente en boca y hacerle una impresión directamente al pilar, o, en el caso de ser antirrotatorio, el laboratorio podía situarlo en su modelo y hacer sobre ella restauraciones cementadas directas a implante. ¿Qué sucedió con estos tipos de trabajo al inicio? Pues bueno, daba posibilidad de trabajar directamente sobre el implante, pero el problema vino al corto periodo de tiempo, cuando existían aflojamientos de los tornillos, la restauración estaba cementada en boca y el clínico tenía una gran dificultad de acceder a la chimenea y ubicar dónde estaba la cabeza del tornillo para desmontar ese puente, puesto que estaba cementado y los golpes no eran buenos ni para la restauración implantológica ni para el propio puente, y eso creó una gran serie de problemas. La industria reaccionó a esta situación y ofreció a los laboratorios una situación ideal, que era una estructura en plástico calcinable en la que el técnico podía modelar sobre ella su restauración de estructura reducida con la métrica garantizada de la conexión con el implante y que podía colar. Aquello fue una revolución para el laboratorio y de hecho creamos estructuras personalizadas para los implantes y de restauraciones atornilladas de una forma cómoda, habitual para nosotros, que veníamos de trabajar la cera y el colado, y para aquello fue una situación nosotros fantástica. ¿Dónde llega el problema? Pues el problema llega por varias vías. El problema llega primero que seguíamos arrastrando los problemas que ocasionaba el trabajar con un colado. Hay todas estas fases, todos estos cambios térmicos que sufrían los materiales de la cera, el revestimiento, el metal fusionado y el metal enfriado, las fases de la cerámica. Todo esto hacía que nuestra restauración metálica final difería mucho de la colada inicial. Después llega la aparición de estos mismos productos a un precio más económico en el mundo clónico o compatible, con lo que llega y se complica mucho. Se complica de manera que aquella palabra de compatibilidad se hacía depositando una gran confianza en que esa compatibilidad era cierta. Después la métrica de los hexágonos y la métrica de los tornillos no era siempre compatible y aparecían pues aflojamientos en el mejor de los casos, y si no, fractura de tornillo, movilidad de los puentes o fractura de los puentes. Otro problema que también sucedió, haciendo alusión a esta diapositiva, era que se han hecho también muchas barbaridades no controladas ni por clínica ni por el laboratorio, colocando tornillos cónicos en asentamientos planos o en asentamientos planos en asentamientos cónicos colocando tornillos planos. Y eso hacía que el torque del clínico, el clínico garantizaba al laboratorio, oye, que le he dado 20, 25, 30 newtons de apriete y a la semana me había llegado el paciente con la corona en la mano o con movilidad en boca. Y era también porque no teníamos un control del tornillo exactamente que estábamos colocando. La industria vuelve a reaccionar y le dice al técnico, ¿qué problema tienes? ¿Que la métrica del tornillo en el calcinable no es correcta? ¿Que quieres asegurar que esa estructura no sea colada? Pues nos dieron una estructura para sobrecolar. Nos daban garantizada la métrica por el fabricante en titanio o en cromo cobalto del ajuste de la conexión del implante, y sobre ella colocaban un calcinable donde yo podía de nuevo modelar y personalizar mi estructura. Aquello para el laboratorio fue otra revolución, de decir, se han acabado todos nuestros problemas, pero volvíamos a lo mismo. Al final esta estructura volvían a ser coladas, ya empezábamos a arenar y a repasar las conexiones y volvíamos a encontrarnos casi la misma situación, no tan caótica como en el calcinable, pero volvían a aparecer las mismas situaciones incómodas para el clínico. Llega FIBO y de una forma revolucionaria ofrece el decir, oye, no, vamos a digitalizar la conexión y a personalizar la estructura, de manera que yo te voy a otorgar con un scan body, te voy a dejar ese scan body para que lo coloques sobre tu modelo de escayola que has digitalizado en un escáner de sobremesa, y me vas a hacer una estructura
sobre ella, pero no va a haber ningún proceso ni de encerado, ni de revestido, ni de fusión de metal, ni de enfriamiento de metal. Y ellos nos ofrecían una estructura totalmente estable en cuanto a la fabricación y de una conexión asegurada y garantizada por el flujo de FIBO. Entonces teníamos un abanico no solo dentro del campo de la implantología relacionada con FIBO, sino que FIBO abre una carpeta de referencia donde imagino que en un 99% de las conexiones actuales de cualquier implante ellos tendrían la solución digital con la métrica original del implante. Eso solucionó muchísimos problemas del laboratorio en cuanto a que personalizaba nuestra estructura y la garantía de que el tornillo era adecuado, el asentamiento y la conexión. Llegan las restauraciones complejas y ellos ofrecen también esa posibilidad de que encontramos en muchas ocasiones que la emergencia del tornillo se haría a superficie estética y nos encontramos en una situación de tener angulaciones. Y al igual que aparecieron aquellos pilares dinámicos calcinables, pues ellos también lo trasladan al mundo digital y nos daban también una solución angulada para soluciones digitales, con un destornillador específico y un tornillo específico. No cualquier tornillo, cualquier atornillador valdría. Eso también creó muchos problemas porque al final acababan comprando la estructura, ponían otro tornillo, otro destornillador y todo eso lleva un protocolo bastante más fiel y concreto. En la actualidad se nos ofrece una solución que parte de aquellas estructuras para sobrecolar, pero pensaron que si no ofrecían la conexión con el implante y el asentamiento del tornillo de una forma digitalizada en una librería donde el técnico ni siquiera tiene que tocar la T-base, sino que modela la parte anatómica digitalmente sobre la T-base, la gestiona en FIBO y la pueden hacer en material en composite o en circonio, y por último se cementaba sobre ella y esa T-base ni siquiera entra al horno, ni siquiera tiene ningún tipo de manipulación durante el proceso de fabricación. Y es una solución que en la actualidad se está apostando mucho por ella en restauraciones monolíticas, sobre todo. Estas mismas restauraciones, este mismo tipo de conexión de implante, también nos daba la solución y la posibilidad de ser angulada igual que el tipo Axis. ¿Dónde está la relación directa entre los SADOC y la Actibase? Pues la relación directa está en el scan body. El scan body es el elemento digital de transferencia del implante al laboratorio. En el caso de toma de impresión digital, el clínico colocaría su scan body en boca y le tomaría con el escáner intraoral la impresión, o como se ha ido haciendo tradicionalmente antes de ya la llegada de los escáneres intraorales, se toma la impresión sobre un modelo de escayola y con un escáner de sobremesa. En el mercado existen muchos tipos de scan body, lo único que sí hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir el partner con el que vas a trabajar, puesto que el scan body condiciona la relación entre el proceso final. Cualquier scan body compatible en el mercado no podría utilizar el flujo de FIBO, por ejemplo. FIBO garantiza su éxito y su flujo con su scan body, puesto que, como veis en esta fotografía, el scan body también ha proporcionado mucho dolor de cabeza a los laboratorios, puesto que siendo una herramienta digital y depositando la confianza del éxito de ser una herramienta digital, la parte de control a la hora de la fabricación de algunos compatibles o de algunas casas comerciales de los scan body hacían que un mismo scan body de una misma casa comercial podía medir, como veis en la fotografía de la izquierda, una locura de 9,80 a 9,49. Si el técnico tenía la fortuna de usar uno u otro, pues sus reconstrucciones llegarían a clínica o con exceso de oclusión o con falta de oclusión. Y el clínico no comprendería qué estaba sucediendo, ni hecho el laboratorio tampoco sucediendo. Esto llega a ser un grado de agobio y desesperación y se detectaron que un mismo fabricante tenía un criterio diferente de fabricación, no tenía un control riguroso de precisión en su fabricación. ¿Qué quiero llevar con todo esto? Pues ahora os vamos a presentar un caso donde el doctor Parras se encontró con una situación compleja en una toma de impresión de implante y nos va a trasladar las soluciones que concretamos con el laboratorio. Mira, Alejandro, antes de continuar, nos estaban haciendo una pregunta que le ha contestado José Carlos por chat, pero por si quieres tú abordarla, en el que preguntaban si en circonio se pueden usar los Axis.
¿En circonio se puede utilizar los ASIS? Sí, claro, no, el material no condiciona. Quien condiciona es la T-base si tiene la posibilidad de angularse o no, puesto que si en el caso de que la T-base, la librería ofrezca al diseñador poder ser angulada, yo voy a poder modificar la chimenea y el circonio adoptará esa chimenea modelada. Tener en cuenta que el material de reconstrucción no forma parte ni del ajuste ni del torque del tornillo. O sea, todo va a suceder con la T-base. El material de reconstrucción únicamente tendrá la chimenea acomodada al pase del tornillo y luego a la acción de la punta del destornillador. O sea, el material no va a condicionar, y de hecho el material por excelencia para trabajar sobre una T-base, ahora mismo en restauraciones monolíticas totalmente digitales, sin modelo de escayola ni modelo impreso, es el circonio. ¿Hay algo más, Carlos? ¿No? Pues me descuelgo y te doy paso. Venga, Es tuyo. pues hablábamos de qué se puede hacer y os mostraba Alejandro lo primero de dónde venimos, ¿no? De cómo recibía esos trabajos, de cómo se calcinaban y de cómo podíamos trabajar pues, con esos calcinables, con esos semicalcinables y demás. Entonces, el primero de las complicaciones que le mandábamos al laboratorio, los clínicos, eran los trabajos con implantes en KISS, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que hemos tenido que rehabilitar casos en los que los implantes estaban tan sumamente adyacentes que era muy compleja poder tomar esa medida? ¿Por qué? Muchas veces porque estaban tan juntos que ni aun recortando el transfer podíamos tomar la medida, y otras ocasiones porque además estaban tan sumamente angulados que poderle darle entrada a ese trabajo de manera ferulizada era inviable, porque las angulaciones eran tan dispares entre sí que o colocábamos pilares que corrigieran esas angulaciones o hacerlo directo a implante, como está en la fotografía, nos complicaba muchísimo la existencia, no solo para la toma de impresión, sino para la ulterior carga y reposición de las piezas de nuestro paciente con una rehabilitación atornillada. Esto ha cambiado con el flujo digital. Fijaros, el primero de los casos que os traemos es este caso que abordamos de una paciente con 2 implantes colocados en la zona premolar, en los que la angulación entre ellos es tan dispar que están en contacto uno con otro en KISS, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el abordaje clínico digital de este caso? Pues a diferencia de lo que hacíamos antes con los transfer, que teníamos que tomar la medida de todos los transfer a la vez y arrastrar esa medida, la ventaja que nos ofrece el mundo digital es que lo que estamos sacando son fotos. Entonces, ¿cómo hicimos o cuál fue el truco para poder abordar este caso en el que, como veis, los scan bodies se están tocando? La realidad es que para que el sistema pueda ubicar en los ejes X y Z el implante, necesita leer la cara plana de nuestro scan body, que en este caso está por Palatino. Entonces, la jugada que hicimos fue escanear el primero de los scan bodies sin colocar el segundo, tapando esta zona para que solo escaneara la zona del primer scan body, y cuando terminamos de escanear ese, retiramos el primero, colocamos el segundo y reescaneamos esa segunda zona. De manera que él solapa la imagen en esta zona, de manera que de una manera mecánica no hubiéramos podido colocar los 2 scan bodies a la vez, pero de una manera virtual sí hemos podido colocar los 2 scan bodies. Vamos a permitir a nuestro laboratorio que trabaje con esta medida, como vais a ver ahora con Alejandro, y vamos a poder corregir esas angulaciones con esas herramientas que él os mostraba, sin complicarnos la toma de impresión, sin tener que recurrir a recortar transfer, sin tener que recurrir a tomar 2 impresiones de un mismo paciente para hacer la rehabilitación en 2 partes o en 2 fases. Entonces, vamos a ver cómo él aborda ahora la segunda fase, en la que yo le mando este marrón, ¿no? Y él tiene que coger pues esa pedrada que yo le mando y convertirla en una rehabilitación estética para una escena premolar de una mujer, como es lo que estabais viendo ahí. Vale, pues ya lo tengo de nuevo. El caso como ha presentado Carlos, claro, a nivel analógico, 2 transfer, y dependiendo cómo fueran la parte antirrotatoria de la silicona del transfer, pues complicaba mucho, y obligatoriamente, como él ha hecho en el digital, sí podía haber puesto uno y otro alternando. En la toma de impresión analógica difícilmente podía transferirme los 2 de uno en uno, tenía que colocar los 2, y si chocaban tenía que acabar tocando con la turbina, lo incómodo de repasarlo, incluso en algunos de los casos siendo imposible el poder hacerlo. Yo recibo la impresión digital que me manda Carlos,
Y como veis, por ejemplo, en esta fotografía podéis ver la superposición, el best fit de mi toma de impresión digital que he recibido de la clínica, y yo hago un best fit individualmente de cada scan body. Cada scan body, el hecho que esté en contacto, o sea, el contacto físico en boca, a mí no me limita a la hora de yo superponerlo, hacer el best fit de uno sobre el otro. Como veis, la maniobra era perfecta, la lectura y la zona era muy visual, no había una complejidad a la hora de localizarlos, no estaban sumergidos, con lo que también hubiera incomodado un poco. Y en la fotografía de la derecha, pues podemos ver la parte importante realmente del caso clínico llevado al digital. O sea, ese tipo de divergencia inicialmente ya daba una complejidad a la hora de la toma de impresión y garantizar que la toma de impresión fuera buena. Mi colocación de análogos también sería compleja y entonces la obtención de un modelo óptimo iría pasando por unas fases bastante complicadas desde el origen. En la fotografía de la derecha, como me refiero, la parte importante ahora sería que digitalmente podéis ver en la parte, las dos líneas amarillas serían la dirección individual de cada implante, que serían convergentes, y el software me hace una propuesta que sería el eje de inserción común entre ellas dos, lógicamente sería la bisectriz entre esas dos líneas de eje de inserción, y me da un eje de inserción tal que yo puedo fabricar una estructura que me garantice una pasividad de entrada conjunta en esos dos implantes con eje de inserción diferente. Eso me lo da la herramienta digital y eso me va a hacer un proceso de producir un diseño y que FIBO me transmita o me produzca o me fabrique ese proceso que yo he hecho digitalmente. Esta fotografía representa inicialmente, Carlos me pidió un provisional, como veis en la fotografía de la derecha, el provisional está hecho directo a implante, pues porque el doctor Parra quería hacer durante el proceso de cicatrización de los implantes, ir manejando los tejidos a través del provisional e ir conformando la encía de manera que cuando habéis visto que hay reabsorciones diferentes, sobre todo en la pieza 14, entonces quería ir preparando un poco el tejido para que eso fuera más estético para el definitivo y de la forma de un provisional directamente a implante le da mejor posibilidad de material, de aplicar material e ir conformando la encía. Pasado el tiempo, me devuelve de nuevo el caso con la situación de la encía nueva. La encía tampoco dio mucho juego porque, como veis, la tabla se quedaba bastante externa, tenía ahí una resorción grande. Y en el caso definitivo optamos por hacer un volumen completo monolítico en circonio, soportado, como hemos dicho, sobre una activase. O sea, el resultado sería del ajuste, la conexión con el implante sería en la activase y el apriete del tornillo. Y como veis en la pieza 14, tenemos angulada, como veis en la fotografía, y aún se quedaba prácticamente a borde de la cúspide vestibular en el reborde proximal distal. La reconstrucción se hizo de una forma sin modelo, todo totalmente, nosotros tenemos protocolizado lo que son los puntos de contacto y la oclusión y los perfiles de emergencia que él me lo transmite en la nueva impresión, con una técnica que luego podrá explicaros. Y la colocación del definitivo en boca no podemos tener esa fotografía, puesto que nos pilló el confinamiento, el doctor colocó el trabajo final y a revisión iba a tomar la fotografía definitiva, pero la revisión nunca pudo suceder, puesto que está pendiente de la vuelta porque nos pilló en pleno confinamiento. Pasamos a un segundo caso, que el doctor Parra va a dar la presentación de él. Mira, te preguntan, Alejandro, si siempre utilizas la misma altura de interfase en los monolíticos. La altura de interfaz en los monolíticos vamos a tener dos tipos de alturas. Nosotros vamos a trabajar una altura coronaria y una altura del perfil de emergencia cervical. O sea, yo puedo, en perfiles de implante muy sumergidos, tengo la posibilidad de modificar la altura de la tibase y llevarme el perfil de emergencia más a superficie. Y en este caso me tuve que ir por el perfil más bajo, puesto que en la pieza número 14 casi se me queda expuesto el perfil pequeñísimo, que creo que es 0,75 el más pequeño, de la activase. Pero sí tengo diferentes perfiles de emergencia en la activase y en algunas casas comerciales también incluso hasta diferente altura. No sé si resultó la pregunta con esa respuesta. Y lo de siempre no, siempre, o sea, yo hago a la hora de elegir el activase,
a la hora de elegir la tibase siempre valoro el perfil de emergencia, por supuesto. Hay un micro encendido, por favor. Me salgo, Carlos, te doy paso. Vale. Hablábamos, fijaros, de la comunicación entre clínica y laboratorio. Y hablábamos de la relación entre clínica y laboratorio. Yo a día de hoy, si os digo la verdad, no sé cómo Alejandro me sigue hablando, porque fijaros las perlitas que le estoy mandando. O sea, cuando hablamos de la relación entre nosotros, si yo le mando todos los días cosas de estas, pues al final me va a acabar odiando. Pero fíjate, lejos Carlos, de que eso suceda, al revés, cada día me quiere más. O eso es lo que él me dice. Exactamente. Porque la perlita, si eso me lo mandaras en una impresión de silicona, ahí sí sería un problema. Mira, Carlos, también, esta es parte tuya también buena para responder. Hablan que qué tal funciona la higiene en ese tipo de implantes. O sea, en ese tipo de trabajo con la convergencia y un poco la proximidad Pues fijaros, yo soy muy poco partidario de este tipo de rehabilitaciones. A veces heredamos casos de este tipo, como el que os hemos traído. No son pacientes ideales, no podemos volver a colocar los implantes porque fue una paciente compleja y no quiso que entráramos otra vez quirúrgicamente, entonces tuvimos que sumarnos a lo que ya había. Entonces, a veces es complejo porque fijaros lo que os hablaba Alejandro, que quisimos trabajar un poquito más la papila, hicimos injerto conectivo en esta zona y con los provisionales le hicimos varios provisionales, Alejandro nos mandó varios provisionales para poder trabajar esta papila, ganamos algo de papila en esta zona, pero es una zona en la que vamos a tener, en la que queríamos trabajar una conformación de papila entre implantes que fue muy difícil, al final conseguimos muy poquito y ganamos muy poquito volumen vestibular en esta zona. Entonces, la higiene va a ser compleja, la paciente va a tener que tener mucho cuidado a la hora de higienizarse y, por supuesto, le dimos una instrucción a través de nuestra higienista para darle formación de cómo tiene que higienizarse esa zona, porque si no va a ser una zona compleja para ella. La alternativa era hacerlo cementado, era hacer una zona cementada y otra atornillada, pero eso iba a complicar todavía más la acumulación de bacteriológica en torno a esa zona y por eso decidimos no hacerlo. ¿Qué hubiera sido para mí el tratamiento ideal en esta paciente? Pues para mí hubiera sido el tratamiento ideal retirar este implante y reubicarlo de una manera más paralela al eje del de al lado y mejorar no solo a nivel papilar y a nivel gingival esos ajustes, sino haber mejorado también un poquito la pasivización de ambos implantes. No pudo ser, tuvimos que abordar el caso como estáis viendo y bueno, pues tuvimos que sumarnos a lo que ya había y tuvimos que sumarnos a trabajar de esta manera. Nos preguntan si FIBO ya tiene tibases anguladas y FIBO en Expo Dental iba a hacer una presentación de un nuevo producto que lógicamente al no haber Expo Dental no pudo ser, pero en breve puedo decir que FIBO nos sorprenderá con la presentación de un producto bastante demandado por los usuarios, tanto clínicos como técnicos, y en su momento pues el comercial de cada zona podrá compartir esa información que yo ahora mismo no manejo. Todo lo que nos estáis preguntando de si van a habilitar Axis y demás, las mismas preguntas que hacéis vosotros son las que hacemos nosotros a industria, ¿no? Trasladamos las necesidades clínicas y las necesidades de laboratorio que nos encontramos en el día a día a ellos y poco a poco van liberando esas soluciones que nosotros les vamos pidiendo. Pero trasladaros eso, que todas las preguntas que hacéis, tanto de las tibases anguladas, como nos preguntaba Vanessa si existen Axis para las tibases y demás, estamos solicitándolo constantemente y poco a poco lo van desarrollando y lo van lanzando. Este otro caso, que es el segundo caso que os vamos a presentar, fijaros, es una paciente que ya lleva una rehabilitación superior. Fijaros que tiene esas dos piezas, ese canino y ese primer premolar con esa retracción, aún así están muy firmes, no tenían caries y la paciente, por temas económicos, quiere hacerse un esquelético, ¿vale? Quiere volver a llevar, ella lleva un esquelético y quiere volver a llevarlo. La principal dificultad de este caso que estáis viendo aquí es el escanear zonas edéntulas, sobre todo los extremos libres y la zona anterior, con el escáner intraoral. ¿Vale? Cuando comentamos el flujo digital, las zonas más difíciles de escanear son siempre las sencillas. Y más si están móviles, porque tenemos pérdidas de información. ¿Vale? El escáner lo que hace es sacar fotos y lo que hace es montar un puzzle. Va montando un puzzle de las fotos que va sacando. Entonces, si tenemos pérdidas de información porque la encía se mueve o se mueve la lengua o se mueven los tejidos, él no va a ser capaz de montar ese puzzle con respecto a la imagen que traía.
Entonces, las zonas más complejas siempre de trabajo van a ser estas, y la principal dificultad que encontramos inicialmente para trabajar con este tipo de pacientes pues es eso, el poder escanear adecuadamente esos tejidos blandos, que es donde se va a apoyar precisamente las removibles, que es como en este caso la que vamos a hacer. Como os decía, era una paciente que ya llevaba un esquelético, venía de otra clínica en la que ya le habían realizado un duplicado, le habían intentado realizar un duplicado del esquelético que ella ya llevaba, y en realidad lo que le habían hecho era un esquelético nuevo, y estaba en un cajón. De hecho, venía con el esquelético nuevo en una caja porque no se lo ponía, porque ella seguía utilizando su esquelético antiguo, que lo hizo un protésico hace muchísimos años, que él fue el propio protésico el que le tomó las medidas en su laboratorio y que le hizo la prótesis en el día, y que desde entonces solo usaba esa prótesis. Que en esta otra clínica le habían dicho que le iban a hacer una nueva, porque evidentemente, ahora vais a ver, estaba muy desgastada la que ella tenía, pero que ella seguía estando muy a disgusto. Entonces acudió a nosotros y le ofrecimos digitalmente escanear, como estáis viendo, el interior de la boca, pero además lo que hicimos fue un escaneado de cómo estaba su esquelético. Fijaros el estado en el que estaba el esquelético, qué desgaste tienen esas piezas del esquelético, están completamente planas. Además, fijaros cómo estaba el metal, esas pérdidas de esas placas que tenía adheridas a su metal. Entonces, lo que hicimos fue decirle, bueno, pues vamos a coger lo que usted ya trae y vamos a hacer un duplicado. En ese momento yo aviso a Alejandro y mira, Alejandro, te voy a mandar un caso de esos fáciles que te gusta que hagamos, por los que me adoras tanto. Y entonces le dije, mira, tenemos la dificultad de que tenemos esta paciente que lleva esta prótesis de hace tantos años y la quiere igual. Queremos una igual, pero con un recambio dentario más moderno, con un metal más moderno, más ligero, y la queremos full digital. Entonces, acto seguido, esto es lo que yo le mando a él, y ahora le paso la patata caliente para que veáis cómo él recoge el testigo y qué hacemos. Pues estamos de vuelta con él. Vale, este primer caso, ya Carlos y yo habíamos hecho ya bastantes esqueléticos digitales. Entendiendo como esquelético digital a que yo hago el proceso de fabricación del esquelético con software de diseño y lo gestiono en cromo cobalto sintetizado a través de FIBO. Este fue el primer caso que nos propusimos hacer, porque además la paciente presentaba el inconveniente, era un doble inconveniente, quería copiar su propio esquelético, pero no facilitaba poder tener el esquelético, no se lo dejaba a Carlos en la clínica porque lo estaba usando, y sobre todo porque estamos a distancia, él está en Madrid, yo estoy en Málaga, y entonces se nos ocurrió el hecho de decir, vamos a hacerlo full digital. Full digital entendiendo el removible full digital, partiendo desde impresiones intraorales digitales, y no utilizando nada la parte analógica. Tanto el metal como la parte blanca se hicieron con procesos digitales. Recibo, este caso además también lo recibí por Sinergia 4.0. Hablando un poco así de Sinergia 4.0, os puedo decir que todavía está en fase de desarrollo y experimental. Carlos y yo lo usamos un poco para ver el flujo, cómo funciona. El Sinergia 4.0, además de ser un elemento de transmisión de impresiones de la clínica al laboratorio, también es un elemento de trazabilidad del producto desde que sale de la clínica. En todo momento el clínico sabe en qué fase se encuentra. Si yo valido las impresiones, si yo empiezo a diseñar, él puede acceder a mi diseño. Si yo lo envío a FIBO, él puede tener una trazabilidad de cuándo se ha enviado un FIBO, si FIBO le ha dado el OK al diseño, si ha entrado en producción, si vuelve al laboratorio, si el laboratorio le vuelve, no lo pone en marcha, y es una herramienta no solo de transferencia de archivos, sino de gestión y de trazabilidad del producto en todo su proceso. Mirad, aquí Carlos, como está diciendo, me manda esa toma de impresión, pero además me suma una impresión digital del esquelético del paciente. Y como estáis viendo la figura del vídeo de la derecha, yo estoy haciendo un best fit. Si habéis visto, he marcado 3 puntos sobre el modelo desdentado y 3 puntos sobre el modelo dentado. Y ahora en transparencia vais a ver cómo yo me he llevado la impresión de edéntula o parcialmente edéntula con la impresión con el esquelético puesto. De manera que yo, al superponer esas imágenes, en todo mi proceso de fabricación del esquelético, voy a tener presente su esquelético viejo para localizar límites y un poco copiar un poco el estilo o diseño que ella llevaba, ubicación de topes, localización de gancho, conector mayor, y eso es una herramienta para mí buenísima. Comparto también con vosotros, pues mirad, en este vídeo vais a ver cómo yo
además de ir diseñando libremente mi esquelético sobre mi modelo, utilizaba la transparencia del paciente para guiarme en esa situación de condicionante de fabricación del esquelético definitivo. Como veis, es una herramienta súper cómoda, y la superposición, como son dos elementos, como utilicé los dientes fijos del paciente, no me utilicé como best fit la encía, pues me lo ubicó perfectamente, me trasladó totalmente la situación original con la situación a copiar. En esta situación, lógicamente, me veo en la obligación, ya que voy a montarle los dientes al esquelético, de positivar los modelos. La situación que me ofrece el mundo digital de positivar los modelos es mediante pasar esos modelos por Model Builder, que sería un poco el fabricador de modelos digitales. De una impresión digital me lo llevo y fabrico modelos zocalados, modelos con rejilla para expulsar el material sobrante de la impresión 3D. Incluso tengo una herramienta de articuladores virtuales donde me ubicara la oclusión que Carlos desde la toma de impresión me transmitió espacialmente en modelos que tengo que relacionarlo entre sí. Una vez que tengo eso, abro una nueva orden de trabajo donde me encuentro el esquelético virtualizado sobre la impresión y donde yo selecciono una biblioteca de anatomías, coloco esas piezas exactamente igual que hacemos en las restauraciones de fija. Utilizo el articulador virtual para guiarme por la mordida que me trasladó con los dientes del paciente, que además me vería muy bien para soportar la oclusión, y coloco esos dientes. Seguidamente el software me da la propuesta de dos estructuras independientes. Por un lado tengo el esquelético, por otro lado tengo la arcada dentaria, pero el objetivo realmente de esas dos estructuras es la obtención de dos STL libres que yo puedo enviar a FIBO, y de una manera conjunta puede gestionarme la fabricación a nivel del cromo cobalto, y la otra se hizo un prototipado en PMA porque era el primer caso y queríamos garantizar que la oclusión con la que estábamos trabajando era correcta. El proceso de funcionamiento es exactamente igual que el conocéis habitualmente. Yo envío el esquelético y envío el prototipado. Primero pasa por el SAT, donde se valora si lo que yo le mando cumple los valores de producción correctos, o sea que si es fabricable. En el caso que hubiera algún grosor fino o algo que no podía fabricarse, me rebotaría en un caos de diseño y yo tendría que remodelarlo. Si pasa ese primer filtro, pasaría a producción y automáticamente, por sintetización láser en cromo cobalto, se harían este tipo de esqueléticos. Para aquellos que no conozcáis el proceso, o sea, yo recupero la producción de esqueléticos en sociodental en mi laboratorio, la recupero por el proceso digital. Yo hago el proceso digital tanto en diseño como en producción CAM. No quiero colar, no quiero pasar el colado. Para mí el problema, o para mí el dolor de cabeza que me transmitió un esquelético era el colado. Y entonces, con el proceso de una cama de polvo de cromo cobalto, un láser que sintetiza cada parte laminada de mi volumen en 3D del esquelético, lo va fusionando, una barredora pasa, deposita de nuevo polvo de cromo cobalto en la siguiente capa, y así va laminando mi producto de volumen final. Automáticamente voy a recibir en el laboratorio a la vuelta mis modelos impresos, mi esquelético en metal y mis dientes pesados o impresos. Como tengo el articulador virtual, la relación entre los marciales la tenía establecida tal como estableció Carlos en la toma de impresión. Llevo mi montaje de dientes sobre el esquelético y lo fijo con cera. Y se lo mando porque queríamos comprobar la oclusión. Y en esta situación obtengo y le doy paso a Carlos para que nos hable de qué sucedió en esa prueba de dientes. Te doy paso, Carlos. Pues fijaros, recibimos el trabajo en clínica y la primera sorpresa que nos llevamos es que la oclusión va perfecta. ¿Cuál fue lo que primero nos choca a simple vista? Pues fijaros que la línea media que ella traía en su prótesis superior para nada coincidía con la prótesis inferior. Pero es que, claro, partíamos de una base en la que ella nos estaba pidiendo duplicar la prótesis que ella traía. Y en su prótesis inicial, fijaros aquí la prueba de PMA, cómo ha ido perfecta, el ajuste de dientes es perfecto.
Pero es que partíamos de ese diseño que os decíamos, fijaros, en su prótesis inicial, ya la línea media estaba desviada. Entonces, para volver a tener esos 5 dientes que ella quería tener en su esquelético, teníamos que imitarlos, el espacio era insuficiente. Entonces, o colocábamos dientes más pequeños o desviábamos de nuevo esa línea media como ya lo tenía. A ella no le importaba que esa línea media estuviera desviada, pero sí le importaba que el esquelético mantuviera esa estética de esos dientes anteriores, esos 5 dientes que ya traía. Fijaros cómo se le habían ido desgastando los sectores posteriores, que ya prácticamente ni ocluían, y ya con la nueva oclusión obtenemos una prótesis mucho más equilibrada. Y estas son las fotos de la prótesis terminada a la semana de esa prueba de PMA que estabais viendo. Realmente no tuvimos que hacer ningún reajuste ni ningún rescaneado de la prueba de PMA. Si hubiera habido que realizar cualquier tipo de ajuste oclusal, lo que hubiéramos sido hecho retocar ese PMA y rescanear a nuestra paciente con la prueba puesta para enviárselo a Alejandro, pero en este caso no hubo que tocar ningún punto de ajuste, la oclusión iba perfecta y el ajuste de la prótesis era exactamente igual que la que ya llevaba. De manera que aquí estáis viendo las fotos de nuestra paciente con su nuevo esquelético colocado, ¿vale? Y con su prótesis terminada como ella quería. Una prótesis más actual, cromo cobalto, totalmente digital, con unos dientes mucho más nuevos y sin que ella tuviera que dejar de llevar su prótesis esquelética. De manera que hemos pasado de un flujo totalmente digital a una prótesis terminada únicamente realizando una prueba, que era la prueba de PMA. Hablándolo más adelante con Alejandro y casos posteriores, pues ya esa prueba incluso la podríamos obviar en casos en los que hubiera más apoyos. Fijaros que es que en este caso solo teníamos el apoyo de un premolar y de un canino, entonces era una prótesis bastante compleja porque podíamos encontrar elementos basculantes, no había tripodización para esa oclusión. Entonces, como no nos fiábamos de que existieran puntos tripodizantes y que la oclusión no hubiera basculado en algún sentido, vestíbulo lingual o posterior anterior, entonces decidimos hacer esa prueba de PMA intermedia, que era la que os mostraba Alejandro. Si no, desde clínica yo os diría que este tipo de trabajos con unas oclusiones un poquito más estables, 3 piezas, una tripodización más cómoda, se podrían hacer perfectamente escaneados y terminados para nuestros pacientes. Hay una pregunta, no sé si la contestamos antes de continuar. ¿Se diferencia del color de los dientes superiores a inferiores? Vale, volvemos para atrás. El color que se ve es el del PMA. Disculpadme que vuelvo para atrás para que lo veáis. La diferencia de colores en el PMA, y es porque en el PMA, o por el tipo de material, fijaros, en el PMA ya tenemos una diferencia de color significativa, es porque el PMA no lo hay de todos los colores, y en cuanto a las definitivas, que se ve el color, ella arriba lleva un tipo de material que es acrílico, abajo es composite. Entonces sí que es verdad que hay una diferencia de color. No pudimos ajustar mejor los colores porque no disponíamos de la gama de color que tiene ella arriba. Aún así, en las fotos macrométricas sí que se diferencia esa toma de color, pero no era muy significativa. ¿A qué vamos Junior? ¿A qué vamos actualmente? Pues vamos a que cada vez vamos a También, disponer Carlos, de más gamas. perdona que te interrumpa, también se intentó asemejar al color de sus caninos y sus premolares que tenía. Si 10 para atrás también, el condicionante también era un poco integrar con su color de, ¿veis? No difiere tanto de sus piezas inferiores, era un poco por hacerlo El integrado. intermedio. El objetivo era la intermedia, es decir, en la provisional, en el PMA, no teníamos toda la gama colorimétrica para poder haber hecho la prueba, ¿vale? Para mostrárselo a ella, pero sí que es verdad que con la definitiva teníamos que buscar tonos intermedios, porque si ponemos este blanco que tiene ella arriba, con esos caninos, cuando sonríe, se ve mucha discrepancia entre el diente natural y el diente artificial. Y como ella sigue siendo reacia a extraerse esas dos piezas, a día de hoy, en las revisiones que le hicimos antes de la crisis del COVID, seguía sin querer extraerse esas piezas. El problema que tenemos es que cuando ella sonríe tenemos 3 tonos. El tono de la que le pusimos arriba, ¿vale? Y los diferentes tonos que tiene abajo. Entonces, si igualamos el tono superior, esto va a cantar como si le faltara un diente. Entonces, se optó por ese tono intermedio que ella consensuó. ¿Qué era lo que yo le exigía al flujo, Junior? ¿Qué era lo que yo le pedía? Pues yo lo que estoy demandando a industria es disponer de más colores para el PMMA. Porque así, en pruebas muy estéticas como esta que estamos haciendo, tú le puedes mostrar al paciente una prueba de color un poquito más real que la que estamos mostrando. El problema es que el PMA actualmente no existen tanta gama como podemos tener en otros materiales
y la disponibilidad de ellos a lo mejor tampoco es tan grande. Sí que ya cada vez van saliendo nuevos PMAs en más colores y en más tintes y demás, pero todavía yo sigo echando en falta bastantes tonos y bastantes colores, sobre todo porque el clínico y el técnico pueden sacar colores y maquillajes muy similares al diente natural, pero para las pruebas que no vamos a maquillar necesito elementos estéticos que yo le pueda mostrar a mi paciente. Entonces ahí sí que demandamos más a industria que nos faciliten más materiales en PMMA y en materiales provisionales para pruebas que podamos mostrar al paciente para que él sea consciente de cómo es esa prueba estética que le estamos realizando. Sí, Vanessa, el problema es que en el PMMA los colores suelen ser muy planos porque suelen ser monocapa, no son multilayers. Entonces, el problema que tenemos es que no da textura. Es un color plano de un solo tono y es muy difícil jugar a que se parezca a lo que él tiene. Bueno, este tercer caso que os mostramos es un paciente en el que tenía movilidad en todas las piezas superiores, también en las inferiores, pero decidimos, por tema económico de él, empezar abordando su maxilar superior. La primera fase de nuestro trabajo, para poderle mostrar tanto al paciente como al laboratorio qué queremos hacer, fue hacer fotos extraorales del paciente y hacer un diseño de sonrisa con la herramienta Smile Design de cómo queríamos que fuera la rehabilitación de él terminada, ¿no? Para que él pueda hacerse una idea de cómo va a terminar el trabajo. En el caso de él, además, era muy importante explicarle la finalidad del tratamiento porque le íbamos a extraer todas las piezas superiores. La idea era desdentarle, porque esas piezas, aunque muchas de ellas tenían movilidad, la mayoría tenían caries, él estaba muy molesto y no era reaprovechable las piezas que él ya poseía en boca. Además, este diseño con Smile Design me permite trasladarle a Alejandro la información de lo que yo quiero, ¿no? Cómo voy a querer esos dientes, qué librería voy a querer, incluso puedo marcarle los tamaños mesiodistales y gingivoincisales para que él guarde una relación de aspecto de lo que quiero con mi paciente. Hicimos este caso por cirugía guiada, entonces la primera fase de este tratamiento no vamos a entrar hoy en cirugía guiada porque podríamos estar hablando una hora, pero lo que se hizo fue extraer las piezas del paciente, tripodizar con la guía, colocarle 4 implantes, hicimos un tratamiento con Olofor con la cirugía guiada de FIBO, se le colocó un provisional atornillado inmediato al paciente y 3 meses después procedimos a la toma de impresión. ¿Qué ocurre? Si hubiéramos procedido con un procedimiento habitual analógico, ¿no? Para una rehabilitación completa sobre implantes, nuestro proceso de trabajo actual hubiera sido una toma de impresión en silicona, a la semana una prueba de rodetes de cera, a la semana una prueba estética inicial de dientes, a los 15 días ya llevaríamos un mes viendo a nuestro paciente y haríamos una prueba de la estructura atornillada a esos implantes. A la semana de esa prueba de estructura haríamos una prueba de estructura con los dientes para hacer la última prueba y correcciones estéticas y oclusales. Y por último, colocaríamos nuestro trabajo a los 10 días. En total, desde el proceso inicial hasta el proceso final, estaríamos hablando de un mes y medio, un mes y 3 semanas más o menos, en el que yo he tenido que montar y desmontar la provisional de mi paciente 6 veces. Si yo lo que estoy buscando a lo mejor es conformar papilas o si lo que estoy trabajando es un poquito la papila de mi paciente y son trabajos complejos, fijaros, el remover y quitar 6 veces la provisional para pruebas y para ajustes, sobre todo clavándole ceras y clavándole acrílicos en pruebas atornilladas, no me va a ayudar nada a esa conformación de papila. Entonces, ese era el primer hándicap que encontramos, de manera que el reducir todas estas pruebas y el reducir nuestro flujo fue nuestro primer objetivo para abordar este caso de manera digital. Fijaros, que lo que hicimos fue coger a nuestro paciente, le tomamos un escaneado de los 4 implantes con nuestros Cambodies de manera totalmente digital y le mandé a Alejandro, las impresiones de mi paciente desdentado. Me preguntaréis, porque me lo preguntan en muchas charlas, cómo tomamos la relación oclusal. En este caso él mantuvo una pieza, pero ¿cómo lo hacemos cuando son desdentados totales? Deciros que hemos diseñado un flujo de trabajo en el que vais a poder tomar la impresión de desdentados totales sobre 6, 8, 4 implantes, lo que queráis, de una manera sencilla. FIBO lo está terminando de ultimar y sabéis que todos estos procesos industriales llevan una serie de registros y demás y de validaciones que cuando estén terminadas y FIBO del OK os lo presentará y os lo lanzará.
es totalmente extrapolable a cualquier clínica, es decir, no es algo que hayamos hecho nosotros de manera experimental, no, es reproducible en cualquier clínica, por cualquier doctor, y es una manera sencilla de que podamos tomar esos escaneados completos de nuestros pacientes. Otra pregunta que me hacen mucho es, pero con el escáner intraoral es que falla mucho para la arcada completa. Mira, los escáneres intraorales de hace 6 años sí que eran complejos para tomar una arcada completa. La tecnología que hay actual y cómo han evolucionado estos elementos, y sobre todo los elementos informáticos como puede ser las GPU, las tarjetas gráficas, que analizan esos escaneados y renderizan nuestro trabajo, han simplificado y han mejorado tanto el flujo y el renderizado del trabajo que ya no hay esos márgenes de error que había antes. De hecho, este no es la única rehabilitación completa que hemos hecho sobre implantes, hemos hecho muchísimas en este último año y hemos encontrado un margen de error bastante inferior a cuando lo hacíamos de una manera analógica. Encontramos muchos más fallos tomando las impresiones, ferulizando los implantes con transfer, que haciéndolo ya de una manera digital. Y los escáneres digitales, sobre todo el de 3Shape y los más modernos, nos van a permitir no solo trabajar en arcadas completas y ya, como habéis visto, hacer esqueléticos, hacer rehabilitaciones sobre implantes de una manera segura y ya todo ese bulo y sobre todo ese rumor sobre los escáneres intraorales y las arcadas completas tenemos que irlo abandonando porque no es la realidad actual en este 2020 y por supuesto lo va a ser en los años venideros, porque a medida que mejore la tecnología va a ser todavía más sencillo tomar esta serie de flujos de trabajo y como veíamos al principio es una herramienta que viene a simplificarnos nuestra forma de trabajar. Lo dicho, le mando mi trabajo a Alejandro, él recibe los archivos y a partir de ahí comenzamos nuestro flujo de trabajo. Pues igual que los demás procesos, o sea, usando la vía de sinergia, usando la vía del communicate, voy a recibir el trabajo. En este caso siempre aconsejamos planificación en altura regularizada y por angulación también, puesto que todo ese tipo de situaciones de diferencia de altura y de angulación en la emergencia del tornillo van a hacer mucho más compleja nuestra restauración. Una vez que analizamos esa toma de impresiones y esa situación interoclusal, nosotros vamos a hacer, siempre trabajamos, Carlos y yo, con prototipado, entendiendo como prototipado o trying o como queramos llamar, a una primera situación donde yo pueda transmitirle al doctor una situación que pueda valorar tanto estética como funcionalidad del aparato de una forma previa al definitivo. Para ello, yo voy a diseñar a volumen completo, sobre todo dependiendo del caso de cómo vaya a ser la restauración final. En este caso decidimos que fuese una total de circonio sobre tibase. Y yo le voy a mandar una primera prueba que voy a diseñar pues, por el método tradicional, como ya conocéis en el diseño CAD, de esta estructura total atornillada con encía. Voy a utilizar las herramientas digitales para controlar la oclusión y las fuerzas de carga en la distribución de movimiento de lateralidad. Y voy a mandarle esa prueba inicial de drying. ¿Qué puede ser esa prueba inicial? En esa prueba inicial a Carlos le gusta que también tenga la posibilidad de utilizarla como prueba de pasividad, de forma que además de utilizarla como funcional en cuanto a oclusión, estética en cuanto a línea media, altura dentaria, distribución, plano horizontal, además de todo eso, él también me pueda garantizar que la estructura definitiva va a tener ese ajuste pasivo que Sí, realmente es que soy así de raro, Alejandro. Me gusta comprobar que los trabajos van pasivos, ¿sabes? Yo te lo agradezco porque prefiero un no al plástico a un no al trabajo final, con lo que te voy a agradecer. Vale, en esta línea también comentar, pues como ha dicho Carlos, también me dejo caer un poco. Estamos desarrollando, porque bueno, este tipo de trabajo lo realizamos, como ha dicho Carlos, llevamos mucho en este último año. Nos aventuramos animados también por FIBO a testar mucha toma de impresión total sobre 4 sobre 6 y hacer reconstrucciones definitivas sobre 4 sobre 6. Es verdad que el índice de éxito ha sido muy bueno, y ha sido muy bueno porque el índice de fracaso es muy bajo o casi inexistente. Es cierto que vamos dando pasos seguros y en esta línea queremos también en un futuro próximo, que también podría haber sucedido en Expodental, hacer una propuesta diferente de reconstrucciones totales sobre 4 y sobre 6 de una forma, porque también el mercado reclama de que no todo puede ser reconstrucciones excelentes sobre circonio de 12 de pieza o sobre composite, sobre estructura compensada, y entonces estamos viendo también la posibilidad de trabajar barras directas a los 6 o 4 implantes con una
estructura anatómica en composite blanco y rosa directamente sobre la barra. Y eso lo presentaremos más adelante. Teníamos un poco el prototipo, pero no hemos querido usarlo todavía hasta no testarlo bien. En esta fotografía le mando de nuevo, bueno, no es la siguiente porque ya termino yo mi parte técnica y le paso a él el desarrollo de la prueba del trying y de la colocación del definitivo. En esta fotografía podemos ver perfectamente lo que ha sucedido en la parte CAD y lo que va a explicar luego Carlos en boca. Y este trabajo en concreto se terminó en circonio monolítico sin nada de cerámica y estratificando el rosa. Al principio lo hacíamos en composite, luego lo estamos haciendo en cerámica porque la adhesión nos funciona mejor y nos deja caracterizar mejor el acabado definitivo. Como veis, también tenemos mucha reconstrucción en composite, esta en concreto es de circonio, pero hemos trabajado también mucho ad hoc, con compensado, reducción compensada y acabado en composite estratificado. Dejo de compartir y te lo doy de nuevo. Venga, todo mío. Pues fijaros, de lo que yo le mando a Alejandro, él me envía ese modelo que estabais viendo y yo lo primero que hago es colocárselo a mi paciente y hacer un escaneado facial. En este caso lo hemos hecho con el sistema TFI y lo que hacemos es un escaneado de la prótesis puesta en la cara del paciente para que Alejandro sea también consciente de dónde están los límites faciales de mi trabajo. Es decir, yo quiero que Alejandro sea capaz de ver dónde está la línea de determinación del trabajo y dónde comienza la línea labial de mi paciente, porque lo que me interesa es que no se vea la magia. Es decir, lo que yo quiero es que cuando mi paciente sonría no se vea dónde termina la prótesis y dónde empieza la encía. Es decir, la línea de terminación tiene que quedar oculta siempre por debajo de mi línea labial. La única manera de que yo le transmita eso es o con fotografías en las que yo voy pintando o de una manera más sencilla, que él vea mediante el escaneo facial cómo son esas sonrisas y esos gestos de mi paciente y podamos ocultar esa estética de la prótesis. El siguiente de las pruebas que hago de ese diseño que él me manda, que por cierto os pongo esta foto para que sepáis que él previo al envío siempre me manda el diseño para que yo sea partícipe de lo que él está diseñando y pueda dar correcciones antes de la producción. Lo siguiente que yo voy a hacer es esa prueba que estabais viendo de estética estructural en la que voy a probar que la oclusión vaya bien. Fijaros, en este caso la línea media estaba desviada, entonces yo le voy a hacer fotos a mi paciente para que Alejandro también sea consciente de cómo está esa línea media y cómo están esas correcciones que quiero hacer. Como os decía él, me gusta que haya elementos metálicos o que haya elementos radiopacos para que yo pueda hacer una prueba radiográfica, porque al final lo que trato es de aunar todas las pruebas en una sola. Entonces yo no voy a necesitar hacer esa pasividad, voy a necesitar hacer esas pruebas estéticas, esas pruebas oclusales, entonces yo necesito todos esos elementos en una sola prueba. Por eso uno de los requerimientos que yo le pedía siempre es el poder utilizar interfaces o elementos radiopacos que me aseguren que esa prueba va pasiva con respecto a mis implantes, ¿no? En este caso, como está sobre multi-unic, hicimos esa prueba radiográfica y procedimos a hacer la siguiente prueba, que sería la prueba de oclusión. Y en la prueba de oclusión, en este caso, para poder cerciorarnos que el sistema que estábamos probando y que luego los demás clínicos van a realizar va bien, no nos basábamos solamente en elementos tintables como pueden ser los papeles oclusales o los papeles de Bausch en los que el paciente muerde y se pinta, porque al final eso solamente es un elemento de tinción que me va a decir qué zonas están apoyando, pero yo no sé ni cuánto están apoyando, ni cuánto tiempo, ni si hay elementos que estén apoyando de manera anterior a otros en el tiempo, ni sé si hay interferencias, ni si hay interferencias en disclusiones. Entonces, teníamos que buscar un método de análisis de esas oclusiones, de este flujo que estábamos probando, y lo que hicimos fue emplear dos sistemas. El primero es la oclusión en movimiento que me ofrece el escáner intraoral con el Patient Specific Motion, en el que yo atornillo la prueba y le mando a mi paciente ocluir y va a grabar esa oclusión en tiempo real, sincronizado a la vez con el sistema de análisis de oclusión de Bausch, el OccluSense, de manera que lo que hago es un análisis en tiempo real de oclusión de mi paciente y estoy viendo qué puntos están apoyando en cada momento que él mueve, estoy viendo qué interferencias hay en los movimientos disclusivos y puedo hacer un análisis más en profundidad de qué está ocurriendo con esa prótesis y pedirle a Alejandro que haga esas correcciones que yo necesito para que la prótesis no tenga esas sobrecargas que estáis viendo en esas zonas posteriores sin casi apoyo en premolares ni en zona anterior. Si lo que estoy buscando es una función de grupo para no sobrecargar mis 4 implantes de All-on-4, sino lo que quiero es una oclusión estable y que apoye sobre las zonas de las chimeneas y paralelizar esa fuerza oclusal a la zona de emergencia del implante y del pilar multi-unic, lo que voy a hacer es trasladar esos ajustes que yo quiero hacer para que sobrecaigan sobre esas chimeneas donde están mis implantes. Con todo este análisis que yo le estoy mandando a Alejandro, fijaros que es mucha más la información que le puedo transmitir que no simplemente
ponerle al paciente a morder las prótesis y mandarle las prótesis con los papeles pintados. O hacer yo el ajuste en clínica y mandarle el ajuste con los papeles pintados simplemente. No, vamos a mandarle un análisis completo de cómo es esa oclusión, de cómo está siendo la oclusión de mi paciente y no solo el montaje en el articulado, sino la visión real y el movimiento real del paciente. ¿Por qué os hemos puesto además este caso? Porque este caso ya habéis visto que la prueba no fue bien, estaba la línea media desviada, el ajuste oclusal no era bueno, pero precisamente de estos errores es de los que pulimos y mejoramos la secuencia de trabajo para que ahora con el diseño final que él me va a hacer con todas esas herramientas que él ha recibido, me va a poder diseñar esa estructura interna de circonio, me va a poder diseñar todo mi circonio y me va a mandar mi trabajo terminado. Fijaros la oclusión en la imagen de abajo de la izquierda, ya no tengo interferencias disclusivas, tengo una oclusión en función de grupo y mi paciente tiene una prótesis colocada en 10 días. Hemos hecho una prueba estética estructural a 4 días de la toma de impresión y a los 10 días hemos colocado un trabajo completamente terminado, funcional y sin tener que andar accediendo y viniendo a mi paciente durante mes y medio. Fijaros qué comodidad para clínica, qué comodidad y qué ergonomía para el clínico, pero sobre todo además fijaros qué comodidad para él, que en este caso es un paciente disminuido, tiene una minusvalía, tenía que ser transportado y traído a la clínica por un familiar porque él no podía venir de manera autónoma. Se decidió además utilizar circonio para tratar de mejorar ese ajuste gingival y mejorar su higiene, porque también tenía problemas de movilidad de las manos, con lo cual para tratar de mejorar su higiene, pues por eso decidimos utilizar un trabajo en composite circonio para mejorar y evitar esas zonas retentivas de suciedad, ¿no? Y de esta manera hemos conseguido que nuestro paciente, en un tiempo de apenas 10 días, Antes de seguir veo que hay muchas preguntas, paro y seguimos. A ver. ¿Alguna he ido contestando yo? Es filia, sí, Antonio. Vale. Vale, por entonces no hay preguntas, ¿no hay ninguna? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, fijaros, ¿qué es el flujo digital y qué es la comunicación digital con el laboratorio? Pues ya no es solamente ese escáner intraoral que estabais viendo al principio de la charla, ¿no? O ya mi relación con Alejandro ya no es enviarle un alginato, una escayola y una cera. Es enviarle toda la información del estado de mi paciente en tiempo real, es enviarle una serie de elementos mucho más completos y sobre todo mucho más cuantificables. Fijaros que no es lo mismo enviarle una oclusión o una cera de oclusión de mi paciente a enviarle un análisis en tiempo real de los apoyos que está teniendo el paciente y de cómo se encuentran esos topes y esas interferencias previas a la oclusión normal que estamos buscando y cómo él puede verlo en tiempo real y ajustarlo directamente digital en su ordenador, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando hablemos del flujo entendamos que ya no es solo una manera de tomar impresión, sino que es una ergonomía que ha venido a cambiar nuestra forma de trabajar y que estamos ante un paradigma en la profesión y que igual que los elementos digitales se han instaurado en nuestra vida cotidiana y que ahora que estamos confinados somos capaces de relacionarnos con todo el mundo haciendo videollamadas, haciendo Zoom, como estamos haciendo en este webinar, o hablando con nuestros familiares que están en la distancia, pues nuestro trabajo también está sufriendo cambios y estamos sufriendo cambios en la manera de trabajar y de enfrentarnos a nuestro día a día. Con este webinar lo que queríamos era trasladaros cómo nos podemos enfrentar a situaciones complejas de la clínica o sobre todo situaciones complejas prostodónticamente hablando y las podemos solucionar mucho más fácilmente de esta manera digital. Lo que podía ser complicado para la clínica y para el laboratorio enfrentarse de una manera analógica, gracias a todas estas herramientas de las que disponemos ahora, pues lo podemos hacer de una manera bastante más sencilla y con menos quebraderos de cabeza. También este cambio en el flujo digital lo que ha supuesto es que de la relación habitual que yo tenía con mis laboratorios, que era una relación de amor-odio, ¿verdad? En la que cada vez que salía algo mal en un trabajo, el problema era mío porque yo había tomado la impresión y yo decía que el problema era suyo porque el vaciado no estaba bien, o que el problema era mío porque no había hecho bien la prueba y el problema era suyo porque no había colado bien el trabajo. Todo eso ha cambiado. Yo ya, además con Alejandro, ya lo estáis viendo, ya no tengo esa relación de amor-odio, sino tenemos una relación de amistad, en la que ya hemos olvidado esas rencillas
del pasado, y gracias al flujo digital trabajamos de una manera mucho más sinérgica, trabajamos de una manera mucho más conjunta. Cuando nos surgen complicaciones, pues como esta que veíais, ¿no? El tratar de simplificar flujos de trabajo que ya existen y reducirlos en tiempo y en citas, nos ayuda y nos anima y sobre todo nos hace evolucionar y nos hace intentar y abordar cosas cada vez más complejas porque nos ayuda, ¿no? Tenemos una herramienta nueva que nos ayuda a hacerlo, de manera que nos hace creernos que podemos hacer las cosas de una manera mejor con menos esfuerzo. Y esto hace que pasemos de ser enemigos a ser amigos que lo que buscan es hacer las cosas bien. Espero que os haya gustado la charla y el toque de humor que le hemos dado, y como sabemos que esto tiene un tiempo limitado y que no podemos estar aquí todo el día, os dejamos tanto nuestros nombres en Facebook como nuestros seudónimos en Instagram, para que todas aquellas preguntas que se os queden en el tintero o que os surjan cuando estéis trabajando podáis contactar con nosotros. Siempre contestamos, ¿vale? Tardamos más o menos, pero normalmente siempre vamos a contestar a las preguntas de todo el mundo. Y nada, animaros a que os lancéis, que para aquellos que no estéis digitalizados es una herramienta que os va a ayudar mucho, que lleva un proceso de aprendizaje, pero que cuando la dominas y la tienes controlada, te facilita mucho, sobre todo a nivel profesional, tus labores. Genial. Oye, Carlos, nunca me has mandado un alginato ni una silicona ahora que estoy pensando. No, hace mucho ¿Nunca? que no te mando, ¿verdad? ¿Nunca? Hace mucho que no te mando. Bueno, si lo echas de menos, te tomo una y te la mando el próximo día. Venga. Sería muy complicado ahora mismo. Doctor Parra, técnico Sánchez, muchísimas gracias. Estamos súper a gusto. Muchas gracias. No,